A 3 minutos en toda la República Argentina. Les prometí que íbamos a hablar con el doctor Daniel Sapsay, constitucionalista absolutamente reconocido en la Argentina. Lo tenemos ya en el teléfono. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda usted? Rosario Agostini lo saluda. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Rosario, un placer de escucharla, le agradezco el llamado. Por favor, a usted. Doctor, bueno, vamos a hablar de un montón de cosas con mucha tranquilidad, porque tenemos tiempo. Así que lo primero que le quiero preguntar, usted ha emitido alguna opinión en Twitter al respecto. Hay una decisión del Gobierno Nacional de aplicar una medida que es una aplicación que sería supuestamente obligatoria para los argentinos que fueran a trabajar. Se llama, no me puedo acordar el nombre, Cuidar. Y la sensación que tenemos, los que, digamos, somos ciudadanos de a pie, es que es una invasión en la privacidad nuestra. Mi pregunta es, ¿esto es constitucional o no? Digamos, ¿invade el Estado algún espacio de nuestra privacidad con esto? Mire, acá es importante hacer los siguientes señalamientos. En primer lugar, entiendo que en momentos de pandemia el gobierno debe tomar medidas que estén enderezadas a la protección de la salud de todas las personas. Sí. Pero esas medidas tienen que ser razonables y además deben ser dictadas por el órgano competente para llevarlas a cabo. En este caso lo que se está invadiendo es la zona de la intimidad de las personas, lo que hace su vida privada. Uh-huh. Y allí tenemos una ley nacional, que es la Ley de Protección de Datos Personales, que es una ley que ha sido muy bien elaborada y que efectivamente lleva a fijar cuáles son los límites y los pasos a seguir cuando se llevan a cabo este tipo de restricciones. O sea que yo creo que esto debe discutirse necesariamente en el Congreso, que es allí donde se va a deliberar y además se va a poder conocer bien de qué se trata, porque hay una enorme confusión. Claro, sí. Y además, ¿cuáles son los datos que efectivamente se van a recabar, que tienen que estar perfectamente especificados en la norma que se dicte? Como así también la seguridad de que esto va a ser transitorio mientras dure la pandemia. Si queda para el post-pandemia, y es un precedente muy grave, cada vez perdemos más de lo que es nuestra privacidad, la protección de nuestra vida íntima, que no es el artículo 19 de la Constitución, el principio de reserva, que es fundamental para asegurar nuestra libertad, y eso en tiempos normales no puede ser invadido, y aún en tiempos excepcionales tiene que ser limitado, y por vía legal, principio de legalidad. Tengo respecto de esto una pregunta general. En realidad he visto que probablemente me equivoque en lo que digo, le pido que me corrija, por supuesto. Se han tomado muchas medidas, no solo desde el gobierno central, desde el gobierno federal, sino también desde las provincias, incluso algunos municipios, que se da de bruces con la Constitución, ¿no? Esto, por ejemplo, no sé, la libertad para circular, bueno, una serie de cuestiones, digamos, que tienen que ver con las libertades individuales, pero también con nuestra Constitución como país. Y yo siento que cada una de esas medidas es en un punto inconstitucional, pero entiendo la excepcionalidad en la que estamos viviendo. Igualmente, mi consulta tiene que ver con esto. Digo, si la Constitución de la Nación prevé remedios o situaciones, institutos, digamos, para excepcionalidades que el Congreso de la Nación no ha emitido. Y entonces, sobre esa premisa, pregunto, las decisiones que se han tomado, aunque necesarias, ¿sí?, por la emergencia y la pandemia, me pregunto si son realmente legales y constitucionales, porque el Congreso no ha dicho, y tampoco un DNU del Poder Ejecutivo ha dicho que estamos en un estado de sitio, en un estado de excepción. Digo, no hay un estado de excepción declarado por el Congreso de la Nación sobre nuestros derechos y libertades, por lo tanto, las garantías constitucionales están vigentes, ergo, me pregunto si todas las medidas que se tomaron fueron, más allá de ser necesarias, o son constitucionales o no. Bueno, vamos por partes porque sí, hay una cantidad de temas en todo lo que usted dijo. Primero de todo, ¿qué es lo que debió de haberse dictado el 20 de marzo cuando se deciden tomar medidas excepcionales?
Una parte de la doctrina minoritaria entendió que debía declararse el estado de sitio. Ok. La mayoría de los constitucionalistas, entre los cuales me encuentro, Sí. consideramos que era suficiente con un decreto de necesidad de urgencia porque no se daban de ninguna manera las circunstancias fácticas que el artículo 23 de la Constitución determina para el dictado de un decreto de necesidad de urgencia. Y explico. Sí. En ese artículo se dice claramente que tiene que haber un estado de conmoción interior o de ataque exterior que impida el funcionamiento de las autoridades creadas por esta Constitución. Y eso no ocurrió. La conmoción interior se da, por ejemplo, en un caso de esta desestabilización del sistema democrático, de intento de golpe de Estado. El ataque exterior es muy fácil, es directamente una situación bélica o prebélica por la cual somos invadidos, otros tratan de invadir desde otro Estado. Sí. Ninguna de esas dos cosas se dieron. Entonces no se puede aplicar un instituto para circunstancias que la Constitución prevé y que son diferentes. Okay. Lo que la Constitución sí prevé para circunstancias excepcionales que impidan el procedimiento normal de sanción de leyes, la posibilidad de dictar un decreto de necesidad de urgencia, que es lo que hizo el presidente y que una de las primeras veces que yo encontré que el marco de circunstancias excepcionales que impedían la actividad del Congreso estaban dadas de manera clarísima, porque se trataba de un hecho sobreviviente que no surgía de algún acto del presidente o de algo que le conviniese, sino que hacía falta hacer frente a una pandemia terrible. Y además la Corte Suprema en otros casos, cuando ha señalado el contexto del dictado de un DNU, ha hablado de terremotos, de situaciones de gravísima crisis económica o pandemias. Bien. Y otras más. Sí. Con lo cual creo que ese envase fue correcto. Y ese envase, evidentemente, lleva a la declaración de restricciones, que en ese decreto 260 del 20 de marzo, la restricción fundamentalmente era de tipo ambulatoria o de tránsito. Sí. Para satisfacer la salud pública, porque, como vemos en casi todos los países del mundo, la cuarentena es lo que se impone o se imponía. De ahí en más se dictaron muchos otros DNU, más de 20, en muchos casos claramente inconstitucionales. Ahora bien, ahí vamos al Congreso. No entiendo todavía por qué el Congreso no está reunido, porque la falta de reunión del Congreso, que no delibera, que no sanciona, hace que desaparezca un control fundamental sobre el Ejecutivo y que se permita que el Ejecutivo siga dictando actos que en muchos casos son inconstitucionales. Okay. Pero como no está en funcionamiento la Comisión Bicameral Permanente de seguimiento de las facultades legislativas del presidente, entre los cuales los DNU, bueno, no se controla nada. Y el Poder Judicial está prácticamente, está de feria, es decir, actúa muy parcialmente para casos excepcionales. Este es el gran problema institucional que estamos viviendo los argentinos. A ver, la Constitución también prevé, o el reglamento interno de la Cámara, no me acuerdo, para situaciones excepcionales también o extraordinarias, digamos, poder sesionar en un lugar que no sea el recinto de la Cámara de Diputados. Es como increíble que 60 días después casi, prácticamente, estemos discutiendo dónde puede sesionar el Congreso. Digo, eso es una cosa rarísima. No, realmente es lamentable, ¿eh? Eso es absolutamente lamentable. Es una excusa que o bien habla de que no se quiere que el Congreso funcione o que mostrar una inercia y una ineptitud total. Hay un diputado, eurodiputado español ante el Parlamento Europeo, González Pons, no sé si lo escuchó, que explicó de manera extraordinaria por qué los parlamentos deben funcionar y que hay que hacer frente a todos los elementos, los impedimentos de tipo meramente procedimental no pueden ser una excusa para que los parlamentos funcionen. Y es lo que está pasando acá. Una emergencia, ¿cómo nos vamos a invocar un problema de un reglamento que los mismos reglamentos permiten que cada una de las cámaras los modifiquen para entonces que el Congreso quede paralizado? Es un disparate. Yo creo que esto el día de mañana, quienes han
hecho o han permitido que esto se suceda, van a ser seriamente juzgados por la sociedad, porque es gravísimo lo que están haciendo, mejor dicho, no haciendo. Claro, y otro tema es la justicia, ¿no? Porque acá ya uno puede endilgarle a la política el tema del Congreso de la Nación, a Massa, a Cristina, qué sé yo, al oficialismo, no querer sesionar, no disponer de otros espacios o ambientes para sesionar. El otro día yo me preguntaba a raíz de alguien que lo dijo en televisión, si no se ocurre un incendio, no sé, y se incendia el recinto, que no va a funcionar más el Congreso porque está, digamos, incendiado el recinto, digo, y me parece que es lógico esto. Ahora, una cosa es el Congreso que uno, insisto, le puede endilgar a la oposición o a la política, al oficialismo, en fin, a la política, el no funcionamiento. Pero ¿qué hacemos con la justicia? Que es, uno presume un poder mucho más autorregulado, autónomo, en fin, que tampoco está funcionando como corresponde, y de golpe vemos que liberan a presos. Bueno, el de poder autónomo y autorregulado es igual que poder legislativo, eso sí, claro. no se modifica. Ahora, el Poder Judicial es gravísimo, yo acabo de decirlo, está de feria, es decir, que solo interviene en casos de gravedad institucional o amparos en temas de salud, es decir, excepcionalísimo. Solo hay muy pocos jueces de feria y un solo juez de la Corte Suprema, que es su presidente, que está en funciones. O sea que la Corte Suprema en realidad está paralizada para dictar sentencias porque debe ser dictada por mayoría, por lo menos 3/5. Claro. Esto es muy grave, hay que hacer una distinción. En varias provincias, como el caso de Chaco y Corrientes, si no me equivoco, el Poder Judicial desde hace muchos días está funcionando, lo que demuestra que si se quiere, se puede hacer. La legislatura porteña está funcionando, hay muchos consejos deliberantes del municipio que están funcionando. La gravedad es a nivel nacional, que debería dar el ejemplo, y está dando el ejemplo de lo que no se debe hacer. Uh-huh. Sí, bueno, nosotros acá tenemos a la justicia funcionando y la legislatura de la provincia funciona, los consejos deliberantes también. Bueno, digo, nosotros... Es ejemplar, evidentemente es ejemplar, es una demostración de lo que se puede. Claro. Y la diferencia entre lo que de pronto sucede en varias provincias y lo que en cambio no pasa a nivel nacional es lamentable. La nación debe ser el gran ejemplo. Y no lo es, de hecho. Y no lo es. Bueno, me mandan preguntas nuestros oyentes, y una de ellas está vinculada a la falta o a la cefalía que tiene el sistema de Defensoría de la Nación. Es decir, no hay un defensor de la Nación que haya sido designado por el Congreso, como corresponde, como dice la ley. Y hace 11 años que está esta situación, en este caso, digamos, ¿no?, de irregularidad en ese sentido. Bueno, le quiero preguntar a usted, digamos, esto cómo se resuelve, qué hay que hacer. Desde Salta viene esa pregunta, mire. Mire, hagamos una diferenciación, porque hay dos funcionarios diferentes. Por un lado, el defensor del pueblo, que se está refiriendo al defensor del pueblo, y otro es el defensor general de la Nación, cuya titular es la doctora Estela Maris Martínez, que ha sido designada conforme a lo que establece la Constitución. Digo porque como se habló del defensor de la Nación, tiene razón, que no se confunda. Perdón, no es por corregir, sino para que se entienda de lo que uno habla. Perfecto, está bien. El defensor del pueblo, en cambio, es un órgano que ha sido constitucionalizado en la reforma del 94, es un órgano excepcional para la defensa de nuestros derechos, porque precisamente nos defiende de las violaciones contra nuestros derechos de parte de la Administración Central. No es poca cosa. Claro. Denuncia las situaciones, puede iniciar acciones, etcétera, etcétera. Y está acéfalo desde que concluyó. A ver. Le entró un... A ver, vamos a esperar a ver si logramos reconectarnos con el doctor Sapsay. A ver. No, ni siquiera... Sí, perdón. Sí. Siga, doctor, sí. No sé si se me escuchó o se cortó. Hay una partecita que se cortó, que está acéfalo desde hace... 11 años. Claro. Y es el Congreso el que está en mora, porque es el Congreso el que lo debe designar por una mayoría muy calificada, que es difícil evidentemente de lograr, pero que yo creo que no se han hecho grandes esfuerzos para lograrlo. Y entonces nos encontramos con un vacío, con una cefalía de un organismo que ha sido pensado para protegernos
y que en definitiva carecemos de ese control por la omisión nuevamente del Congreso de la Nación. Bueno, la verdad es que nuestro Congreso de la Nación necesita de algún empujón para trabajar, ¿no? Sí, no, y para encontrar mecanismos válidos para lograr consensos, que de eso se trata. Tremendo. Bueno, la última pregunta, doctor, o por lo menos si a alguien se le ocurre algo más de nuestros oyentes o de los chicos, se la traslado. Pero de mi parte, tiene que ver con estas resoluciones que hubo. Está vinculada también a cómo está funcionando el Poder Judicial, tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires, en relación a la libertad o las prisiones domiciliarias, los beneficios o morigeración de penas para delincuentes que tengan condena, etcétera, que alertaron a toda la población y me parece que fueron el producto o lo que terminó siendo lo que motivó los cacerolazos, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Esto que se hizo y que se hace, que una Cámara de Casación, por ejemplo, esté a cargo de un solo juez, y que, por lo tanto, decisiones tan importantes las tome un solo juez y que tome resoluciones que presupongan, digamos, la morigeración de pena y o beneficios como en plural, digamos, para muchos, 100, 200, 300 detenidos. Esto, digamos, usted que está en el derecho, que es constitucionalista, por favor, sea nuestro faro, díganos qué hacemos con esto, si está bien, si está mal, cómo tiene que ser. Bueno, esto ha sido una verdadera locura, un atropello indescriptible. No quiero recurrir a expresiones que puedan resultar insultantes, pero lo que uno primero le viene a la cabeza, porque no se cumplieron con muchos de los requisitos fundamentales establecidos en normas de orden público. Cuando es de orden público es que necesariamente hay que observarlos, porque hacen precisamente a la protección de intereses superiores. Vayamos por partes. Usted se refería a uno de los eventos de este tipo, que fue el que terminó con una decisión de un habeas corpus colectivo, que fue al que le dio lugar el doctor Violini, que es uno de los miembros de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires y que implicó la liberación de más de 700 presos. Ahí vayamos por partes. ¿Qué es lo que se violó? En primer lugar, quien lo presentó, se debió de haber rechazado in limine, sin necesidad de argumentar. ¿Por qué? En primer lugar, fue en instancia originaria la Cámara de Casación Penal y saltó las otras dos instancias. Lo cual es una violación total a los requisitos constitucionales del derecho procesal. Sí, de un procedimiento, pero desde lo constitucional, porque hace al debido proceso y a la defensa de juicio. En segundo lugar, el juez Violini debió de haberlo rechazado porque no puede ser tratado a través de un habeas corpus colectivo, porque estas situaciones excepcionales deben ser estudiadas una por una. Claro. ¿Por qué? Porque hace falta llevar a cabo un informe ambiental donde se vean todas las características cuidadosamente de cada uno de las personas que están pidiendo el amparo, pero de manera individual. En segundo lugar, y algo sumamente importante que también se violó, la ley de defensa de las víctimas, que exige que antes de liberarlo se escuche a la víctima, se la convoque y se la escuche. Sí. Lo cual no se hizo y otra vez se violó una ley de orden público, una ley que costó sacar, que fue mucho gracias al trabajo de una excelente ONG que es Usina de Justicia, y que dicho sea de paso, fue presentada por el actual presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Sergio Massa. Eso no se cumplió. Por eso él tuvo una buena reacción, que es pedir a la Oficina de la Víctima, que también surge de esa ley y que está en el Congreso, que inicie el juicio político a los jueces que actuaron de esa manera. Bien. Es decir, fue un verdadero bochorno, porque además solo se pueden dictar prisiones domiciliarias en aquellos casos de que la persona haya cometido un delito leve que no merezca una pena de más de 3 años. Y acá se liberaron en bloque a secuestradores, a violadores,
a criminales de lesa humanidad y otro tipo de personajes realmente nefastos. O sea que lo que se ha hecho, a mi modo de ver, da más que razones para que se inicie un rápido juicio político contra quienes incurrieron en actos absolutamente contrarios a la ley. Muy bien, doctor, ha sido realmente un placer enorme charlar con usted, su claridad, y obviamente aprendemos todos de derecho constitucional cuando hablamos con usted. Es un placer enorme. Bueno, me alegro, es lo que se trata. Sí, tal cual, Soy así que... docente desde hace cerca de 40 años, así que imagínense que esto, tengo una experiencia. Los medios tenemos también que servir muchas veces para esto, ¿no? Para clarificar, para darle herramientas también a los ciudadanos para que conozcan no solo nuestro derecho constitucional, sino también la interpretación que se tiene que hacer del mismo. Es una tarea que tenemos, nosotros somos periodistas, entonces a veces nos vemos, imposibilitados frente a ciertas situaciones, pero bueno, así que le agradezco de verdad, ha sido un placer enorme. No le y espero... quepa ninguna duda, ustedes cumplen un rol importantísimo en estos temas. Bueno, muchas gracias. Le mando un abrazo enorme. El agradecido soy yo. Otro para usted, Rosario. Que esté muy bien. Gracias, doctor. 1.000.000 de gracias. Adiós. Bueno, el doctor Daniel Sapsay, me parece que es un lujo que nos dimos y que seguramente nos vamos a volver a dar, porque nada, viste, ya estamos, ya hicimos el contacto y me parece que fue una entrevista, lo que él dijo, las cosas que dijo son súper interesantes y nos dan herramientas también para entender la realidad en la que vivimos. 11:25, ya volvemos, dale.